Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Y estamos estudiando el Salmo 38, un salmo por el cual David nos cuenta las experiencias que él vivió cuando tuvo uno de los momentos más difíciles de su vida, más complicados, que fue precisamente cuando pecó con Betsabé y su posterior accionar con Urías, su fiel soldado. Porque los momentos más complicados de nuestra vida, tenemos que decir la verdad, tienen que ver con el pecado. Y es precisamente lo que él estaba recordando a través de este salmo. Y dice en el Salmo 38, en el versículo 5, «Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día». Acá dice, a causa de mi locura. Él se dio cuenta que lo que había cometido era una locura. Así muchas veces cuando reflexionamos a causa de cosas que hemos hecho en el pasado, algunos en el pasado antiguo, otros en el pasado más reciente, verdaderamente nos damos cuenta que fueron locuras. Cuando nos dejamos arrastrar por ideas, por pasiones, por nuestro corazón que es engañoso y más perverso que todas las cosas. Cuando nos dejamos engañar por prejuicios, preconceptos. ¿Cuántas cosas son las que nos llevan a pecar? Pecar significa errar el blanco. En definitiva, no hacer lo correcto. Cuando no hacemos lo correcto, nos damos cuenta luego la locura que hemos cometido. ¿Cuántos se arrepienten de haber permitido que su corazón galope desbocadamente enamorándose de personas que no le convenían? Y después se dan cuenta de su locura. ¿Cuántas personas hay que se arrepienten de haber tomado decisiones alocadamente y están viviendo sus consecuencias? ¿Cuántas personas se arrepienten de la alocada manera de actuar cuando no se acepta el consejo sabio que se le da a tiempo? ¿Cuántas? Aquí David dice, la consecuencia, está hablando de la consecuencia de su locura. No es que él estaba demente, pero sí actuaba sin razonamiento, sin sentido. Actuaba sin haber meditado. Actuaba sin haber contemplado lo que tanto él sabía que era temer a Dios. Qué importante. Por eso la Biblia dice, prestemos atención a esto. Aquí habla de actuar alocadamente, a causa de mi locura, dice. Sin embargo, el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría significa, uno comienza a tomar decisiones sabias, o sea, no alocadas en la vida, cuando teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué significa eso? Significa tener en cuenta lo que Dios dice, tener en cuenta lo que Dios piensa. Si a un hombre que era considerado, que Dios mismo dijo, un hombre conforme a mi corazón, dijo de David, tuvo ese fallo, esa debilidad, que quiso una mujer que no le pertenecía. Cuando el Señor nos dice que no debemos codiciar la mujer del prójimo, no tuvo en cuenta eso.
y después de adulterar con esa mujer, para justificar que esa mujer había quedado embarazada, David mandó llamar a su marido que estaba en el campo de batalla, lo mandó llamar, lo sacó de su obligación, que era estar en la guerra, para ver si quería que tenga relaciones con su esposa en ese periodo, para que ese embarazo parezca que era de él. O sea, que quiso mentir. No tuvo en cuenta lo que significaba mentir, engañar, no asumir su responsabilidad. Y como no pudo en ese plan, porque este hombre Urías fue más fiel que David, no pudo con ese plan, envió órdenes de que vaya a la batalla en el lugar más recio de la batalla, y cuando él estaba allí, que retrocedieran y lo dejaran solo. O sea, mandó asesinarlo cuando dice, no matarás. Así que David nos encontramos que un hombre de su talla y de su comunión con Dios, sin embargo, en un momento, en una etapa de su vida, se dejó llevar por ciertas pasiones, se dejó llevar de tal manera que ahora se da cuenta y dice, a causa de mi locura. No, es importante cómo se da cuenta que era su locura. Así nos tenemos que dar cuenta. Y yo sé que cuando miramos hacia atrás vemos alguna locura. Y en el libro de Eclesiastés dice que así como una pequeña mosca que cae en el perfume del perfumista lo hace heder, lo hace oler, así una pequeña locura en la vida de aquel que se considera una persona coherente. Y aquí dice, hieden y supuran mis llagas, y de la misma manera hiede nuestra vida, da mal olor. Con nosotros fuimos llamados para hacer olor grato, olor fragrante en la presencia de Dios. Pero cuando damos lugar a esas locuras, nuestra vida hiede, se descompone como ese perfume del perfumista por causa de una mosca, y así por la locura en nuestra vida. Qué importante que nos demos cuenta, analicemos esas locuras y no permitamos dejarnos llevar por esas locuras. Esas locuras son perversiones, pasiones, las pasiones juveniles o las pasiones ocultas o malos consejos o tantas cosas que una vez que se desatan en nuestra vida es como una espiral descendente de perversión que quién sabe a dónde pueda llevarnos. Y nadie está exento, sino, ¿quién diría? El rey David, el dulce cantor de Israel, aquel que era un hombre de fe, de tal fe que guardaba su corazón delante de Dios y no quiso matar a su enemigo Saúl porque temía a Dios. Sin embargo, cuando uno entra en esa espiral, pierde toda noción. Por lo tanto, debemos ir a la cruz. Aquel que quiere venir cada día en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. El día que no tomemos la cruz y demos lugar a una pequeña locura, esa pequeña locura dará pie y lugar a otra, y a otra, y a otra. Y quién sabe hasta dónde podrá llevarnos.
crece cada día más, fortaleciéndome, enseñándome a confiar y a depender en ti, enseñándome a amar cada vez más a los demás. Tu amor en mí, Señor, fuente inagotable de calor en mi corazón, fuego que arde eternamente, que renueva la esperanza de verte frente a frente. Y es que tu amor, cimiento y fundamento de mi vida, y es que tu amor cambió mi tristeza en alegría, y es que tu amor me hizo nuevo en un momento de mi vida, y es que tu amor no es como los demás, por siempre estarás cuidando de mí. No, 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 no es como los demás. Tu amor en mí, Señor, es algo bien difícil de olvidar y de ocultar. No puede permanecer callado, siempre busca la salida para iluminar otras vidas. Y es que tu amor, cimiento y fundamento de mi vida, y es que tu amor cambió mi tristeza en alegría, y es que tu amor me hizo nuevo en un momento de mi vida, y es que tu amor no es como los demás, por siempre estarás cuidando de mi alma. Tú siempre estarás pendiente de lo que yo pueda hacer, y sé que solo nunca estaré. Solo no estoy. Tú estás aquí, Señor. Y continuamos con este Salmo 38, ya en el versículo 6, David, que había hablado de las consecuencias de su locura. Esas consecuencias eran que su llaga, su cuerpo gedía a causa de las llagas. Y en el versículo 6 dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera.
ando enlutado todo el día. Qué interesante. No es malo la humillación. Aquel que se humilla será exaltado, y Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero aquí se refiere a la humillación de aquel que queda en ridículo a causa de la locura de su pecado. Sí, porque no nos damos cuenta que hay cosas que nos hacen quedar en ridículo delante de los demás. ¿Cuántos hombres o mujeres piensan que andan bien, pero están haciendo el ridículo delante de su familia, sus seres queridos, por causa de seguir pasiones que no les convienen? ¿Cuántos hay que están haciendo el ridículo y piensan que están bien? ¿Cómo se complementa la Biblia cuando dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte? Lamentablemente, aquel que da pie a esa locura no se da cuenta hasta que es tarde, pero todos alrededor ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta. David no se dio cuenta de su pecado o de la gravedad de su pecado hasta que vino Natán, el profeta, y lo expuso públicamente. Él no se había dado cuenta, estaba cegado. Sin embargo, todos los que estaban alrededor sabían que el rey estaba desvariando. Sabían de la injusticia del rey que estaba cometiendo, mandando asesinar a Urías. Sabían. Esa es la vergüenza en que se vive cuando uno anda en ese pecado. Todos los demás saben cuando se miente, saben cuando se engaña, saben cuando hay adulterio de por medio, saben cuando se roba, saben. Y aunque a veces callen por respeto o esperando que sea Dios el que convenza, saben. Por eso, cuando sale a la luz, se anda humillado de esa manera. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Así se sentía el rey David. Por respeto la gente no le decía cosas. Muchas veces por respeto la gente no nos dice las cosas. Pero cuando todo sale a la luz, ¿cómo anda humillado uno? Y anda enlutado todo el día. Por eso es tan importante tener la capacidad de tener amigos que nos hablen la verdad y nos digan: esto está mal, no hagas esto, te estás equivocando. Qué peligroso, y sobre todo cuando uno es líder, cuando eres pastor, y nadie se te atreve a decir en lo que estás equivocando por respeto o a veces por temor. Pero qué importante poder tener gente que nos digan: andas por mal camino, esto no es así, estás errando. Dios quiera que todos podamos tener personas que con amor nos llamen la atención antes de que nuestra vida se desbarranque.